Mis queridos hermanos, estamos aquí listos para iniciar con nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenidos. El título de la lección del día de hoy es Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Vamos a aprender de qué forma el pecado ha dañado a el ser humano. Vamos a aprender de qué manera el pecado ha dañado incluso nuestra interpretación de la Biblia. Primero, cuando entró el pecado, entró el orgullo. ¿Y de qué manera el orgullo afecta nuestra interpretación de la Biblia? ¿De qué manera? Bueno, el orgullo exalta, es decir, una persona orgullosa se exalta por encima de la palabra de Dios y por encima de Dios mismo. Repito, el problema de una persona orgullosa es que se exalta a sí mismo por sobre Dios y su palabra. Eso significa que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad. ¿Qué significa eso? Que incluso la Biblia es cuestionada por una persona que tiene orgullo. Aquí nosotros tenemos o debemos tener mucho cuidado. ¿Qué significa esto? Bueno, una persona orgullosa se basa más en la razón, se basa más en lo que sus ojos pueden ver. Y él entonces piensa, no, eso no es razonable, por lo tanto, no cree en lo que está contando la Biblia, en lo que dice la palabra del Señor. Así que el orgullo nos impide interpretar la Biblia de manera correcta, debido a que se pone la persona por encima, por sobre Dios y su palabra. El otro problema que ha traído el pecado es el autoengaño. Y el autoengaño, mis amados hermanos, no es otra cosa sino solamente, fíjense, solamente escuchar aquellas ideas que nos son atractivas, aunque contradigan la voluntad revelada de Dios. El autoengaño, el pecado también ha dañado y ha traído sobre nosotros el autoengaño. Pero, ¿qué es el autoengaño? Bueno, el autoengaño es solamente leer las cosas que a mí me gustan, escuchar los textos de la Biblia que solo a mí me gustan y listo. Yo no tengo por qué escuchar toda la Biblia. Yo no tengo por qué leer toda la Biblia. Yo solamente voy a leer los relatos que me gustan. Cuando nosotros repasamos el Salmo 91, encontramos que nos gusta esos textos donde dicen, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A nosotros nos gustan muchos de esos textos. Pero se nos olvida la otra frase del famoso Salmo, el versículo 14 y 15, donde dice, con Él estaré yo en la angustia. Ah, ¿es posible que entonces pasemos por la angustia? Sí, es posible que pasemos por la angustia. Pero Él dice, con Él estaré en la angustia. Es decir, Jesús promete estar con nosotros en la angustia. El autoengaño, entonces, es solamente leer, mirar las cosas que a mí me gustan. Las cosas de la Biblia que a mí me gustan. Porque hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. Por lo tanto, yo no las voy a leer. Por lo tanto, yo no las voy a obedecer. Yo no les voy a hacer caso. Entonces, el autoengaño es solamente usar la conveniencia. ¿Qué hay en la Biblia que a mí me conviene? Lo que a mí me gusta.
Y lo que no, pues yo no lo voy a cumplir. Si para esta persona que se autoengaña, entonces solo usa la Biblia de manera o a su conveniencia. La última parte de cómo el pecado ha dañado la vida del ser humano es a través de la duda. ¿Y por qué a través de la duda? Bueno, es que el pecado nos hace vacilar e inclinarnos a descreer de la palabra de Dios. Empezamos a descreer de la palabra de Dios. Descreemos de la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que cuando nosotros leemos promesas de Dios, nosotros entonces empezamos a dudar de que esas promesas se hagan una realidad. Cuando nosotros creemos que Jesús está con nosotros en medio de las dificultades, en medio del problema, entonces eso a mí me consuela de paz, de tranquilidad. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios está contigo. Eso lo hace una persona que no duda. Pero cuando tú y yo dudamos, fíjate, cuando tú y yo dudamos, entonces, ¿sabes qué significa? Significa, mis queridos hermanos, que entonces yo no le creo a lo que dice la palabra de Dios. Yo no le creo a lo que dice la palabra de Dios. No le creo. Si la Biblia me dice a mí, hijo, ponme a mí en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura, hablando de comida, bebida y vestido, y yo le creo, entonces yo voy a poner a Dios en primer lugar. Como una joven me dijo en una ocasión, pastor, yo tuve que dejar mi trabajo. Sí, yo estaba empezando a trabajar los sábados, pero me di cuenta de algo, el dinero se me iba como el agua entre las manos. El dinero se iba como el agua entre las manos. Y entonces yo decidí, pastor, dejar todo eso. Y me puse mejor otra vez a servir a Dios. Cuando tú dudas, entonces tú haces lo que tú quieres, porque tú quieres solucionar tu problema a tu manera. Por eso, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, yo te invito. En el nombre de Jesús yo te invito. Para que tú decidas. A pesar de que nuestra naturaleza, de que el pecado ha dañado nuestra vida, la vida humana, yo te invitaría. Para que tú leas la Biblia con humildad, con sumisión, y que le digas a Dios, Señor, ayúdame a entender tu palabra y a hacer tu voluntad. Ayúdame a entender tu palabra y a hacer tu voluntad. Yo quiero hacerlo, Señor. Sabes que a veces soy orgulloso. A veces soy muy orgulloso. A veces me autoengaño porque yo solamente leo la Biblia, los versículos, los salmos que a mí me gustan, pero no leo todo. ¿Y cuántas veces he dudado, Señor? De verdad, tantas veces he dudado. Y te pido perdón. Te pido perdón. Y saben, hablando de dudas y todo lo demás, aquí hay una parte interesante. Es la parte de la Biblia que vamos a leer en este momento. El libro de Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. ¡Qué texto! A mí me llamó poderosamente la atención. Porque eso refleja lo humano que somos. Lo convenenciero que somos. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 39 al 41, dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió,
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Los escribas, los fariseos decían, nosotros somos ciegos. Jesús dijo, yo he venido para que los que no ven, vean, refiriéndose a la gente que aceptaba su evangelio, a los que aceptaban a Jesús. Pero también él dice, yo he venido para los que ven, no vean. Es decir, los que se están autoengañando eran los fariseos, los que son orgullosos, los que están entendiendo la Biblia, porque aquí el punto es que los fariseos sí entendían la Biblia. Los fariseos sí entendían la Biblia. Repito, los fariseos sí entendían la Biblia. La entendían. Aparentemente veían, pero se estaban autoengañando. Querían ver solamente la parte de la Escritura, lo que les convenía. Lo que les convenía a ellos como dirigentes, como líderes. Entonces Jesús dijo, ustedes dicen que ven, entonces se hacen acreedores de pecado. Qué interesante es, mis amados hermanos, qué interesante es. Te digo, a mí me sorprende, me llama la atención cómo es que Jesús, de una manera prudente, lleva a la reflexión a los fariseos y estos mismos se condenan aparentando que lo saben todo, aparentando que ellos son sin pecado, ellos mismos se condenan. Por lo tanto, cuando nosotros nos justificamos, cuando nosotros pretendemos ser mejores o saber más, solo nos estamos condenando como los fariseos, Y finalmente, el texto que aquí nos marca que leamos es el capítulo 12, versículos 42 y 43. Miren este texto. Señor, esa es mi oración. Señor, ayúdame a no caer como los fariseos. De verdad, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. A pesar de esto, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significa este texto? Es que eso es lo que vino a hacer el pecado. El pecado nos vino a separar de Dios. Nos vino a separar de Dios. Y nos lleva a la duda. ¿Cuánta familia, cuántos hermanos de iglesia tú conoces que aceptan la verdad del sábado? Que aceptan las promesas que han leído las promesas de Dios y que probablemente creen, pero cuando se les invita a que se entreguen a Jesús, se ponen a pensar, ¿y mi trabajo? ¿Y mi familia? ¿Y mis amigos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será que en algún momento tú y yo hemos anhelado más la gloria de Dios, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿Será que en algún momento también nosotros, como estos gobernantes, incluso como los fariseos, hemos anhelado más los aplausos del mundo que la gloria de Dios? Por eso Jesús lo dijo, que aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la habrá ganado. Mi querido hermano, yo en esta mañana te invito en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para que a pesar de nuestros errores, para que a pesar de nuestros contratiempos, tú decidas consagrarte a Jesús. Y hoy yo quiero orar de manera especial por aquellos hermanos que están luchando, que están dudando, si entregarse a Dios o no entregarse. Quiero orar por ellos para que el Espíritu Santo venza en su corazón y dejen a un lado la duda, dejen a un lado el pesar, el pensar y el pensar demasiado hacia el futuro y que decidan consagrarse solamente a Cristo Jesús.
¿Cuántos fariseos lo perdieron todo por no aceptar a Cristo Jesús? Por rechazar a Cristo Jesús. Ojalá tú y yo lo perdamos todo, pero ganemos el cielo. Lo perdamos todo, pero ganemos a Cristo Jesús. Señor, nuestra vida aquí en esta tierra es difícil. Nadie dijo que era fácil. Tu palabra está llena de textos donde nos dicen, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Eso significa que en el mundo habrá problemas, habrá desafíos. Padre, aquí estamos delante de ti. Reconocemos que a veces hemos dudado de tu palabra. Es más, nos hemos autoengañado. Hemos sido orgullosos, nos hemos creído superiores a tu palabra. Pero perdónanos. De manera especial oro por aquellas personas que están en el valle de la indecisión, que quieren entregarse a ti a través del bautismo, pero dudan. Tienen miedo a perderlo todo. Ayúdalos, anímalos, mi Dios, para que ellos se consagren a ti, para que ellos busquen tu rostro, para que ellos se consagren a ti y se animen a perderlo todo, pero ganar el cielo, pero ganar a Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Soy Nemorio Machucho González y les deseo un buen día. Acuérdense de suscribirse también en nuestro canal de YouTube, Nemorio Machucho González. Pásenla muy bien. Hasta pronto.